Esto es en formato de interpelación porque no existió acuerdo de los integrantes de la comisión permanente. Igualmente, más allá de la forma, creo que lo más valioso, como dijimos ayer, y vamos a volver a decir mientras nos toque participar de esta comisión hasta que se levante plenamente el receso, es una oportunidad para poder intercambiar, para poder cuestionar o para poder defender gestiones en frente a todos los uruguayos. Es trabajar por lo que estamos acá, así que siempre lo vamos a estar haciendo con gusto y tomándonos el tiempo que haga falta para que nos toque la palabra. Quiero empezar por decir y dejar bien claro esto antes de lo demás que voy a comentar, de que considero que somos un país orgullosamente defensor y promotor del multilateralismo y del derecho internacional. Creo que nuestra historia así lo indica. Fuimos fundadores de la Organización de Naciones Unidas, hemos participado con nuestros diplomáticos en tantas diversas instancias abonando ese principio. Y creo que somos creyentes de ello por valores y también por conveniencia, por lo que significa para una pequeña nación pacífica poder coexistir en primera instancia con los dos gigantes que tenemos a nuestros costados y ni que hablar en un mundo tan globalizado con todos los demás movimientos que allí existen. Pero tenemos que reconocer, como también se dijo acá, que ese modelo, ese ideario está en decadencia, casi irrelevante o por lo menos muy ineficaz. Y como también se dijo, no empezó ahora con Venezuela, tampoco empezó un poco antes con lo que hoy está sucediendo en Irán, lo que sucedió en Gaza, lo que sucedió en Crimea, Georgia, tantos distintos lugares donde, en definitiva, decimos algunas cosas, nos expresamos, si es que se permite, o si alguno de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no bloquea, y el mundo sigue como va. Estamos ante una situación que a mí me recuerda mucho la frase del político y militar romano Pompeyo Magno, que decía: no nos hablen de leyes a quienes portamos espadas. Esa es la realidad de la que estamos viviendo y así es como actúan estas naciones. Un senador preopinante hablaba de prepotencia imperial. Estoy de acuerdo con el término, pero no es de un solo imperio lo que estamos viendo en el mundo. No es de una sola potencia que tiene justamente esa prepotencia. Y acá lo que vimos y el principal tema que nos trae a conversación es justamente la intervención en Venezuela, donde se secuestró a quien dirigía un régimen dictatorial bajo el concepto de ser el cabecilla de una organización narcotraficante. Toda esa cuestión es ampliamente preocupante en nuestro continente, lo tenemos claro. Y estamos de acuerdo de que no es el modus operandi que nosotros queremos en nuestro continente o en el mundo. Ahora, también los procesos que se han dado en este último mes y medio los tenemos que ver como positivos. Realmente para el sufrimiento de millones y millones de venezolanos, en particular para los más de 1000 presos políticos que están o estuvieron en el helicoide en Caracas, y ni que hablar para esos 8 millones que andan en la diáspora por el mundo y fueron los principales en salir a festejar cuando ese suceso, que no es la caída del régimen, sucedió. Lo que realmente empieza a generarnos optimismo son las palabras de la propia Delcy Rodríguez, por ejemplo, que citando textual dice: el mensaje es muy claro, es una Venezuela que se abre un nuevo momento de diversidad política e ideológica. O sea, confesando que no lo era, que es en definitiva lo que tanto nos preocupaba. Hubo otros personajes que realmente preocupan mucho más y han preocupado por décadas ya quienes los sufríamos mirándolos por la tele nomás, como Diosdado Cabello, que comentaba que esta liberación o estos excarcelamientos en realidad habían iniciado todavía con Maduro en el poder. Por supuesto, ante la presión que ejercía los portaaviones de Estados Unidos en las costas del Caribe, sí, pero que él manifiesta, y la frase textual es: yo no hago ninguna fiesta por esto, como indicando, si fuera por mí, que sigan. Así que, por supuesto, que nos encontramos con esta realidad de que el mundo no es lo que quisiéramos o por lo que tenemos que brigar, es lo que es. Como diría Jorge Traverso, así está el mundo, amigos.
¿no? Y así es que lo que me llama a la reflexión es la situación de cómo está jugando Uruguay ante esta realidad. Y eso lo quiero traer a colación porque entiendo que los movimientos que nosotros estamos realizando, en particular este gobierno, pero no solo, el Uruguay se está jugando demasiado en una lógica muy sumisa, es la palabra que quiero utilizar, con China, con la China continental. Y nosotros estamos más que de acuerdo con la apertura comercial. Fue nuestro partido que en el año 88 fue vanguardista en cortar las relaciones con la República de China en Taiwán y empezarla con la República Popular de China continental, la China comunista. Creemos en los acuerdos, creemos en la necesidad del comercio. Ahora, hay una actitud preocupantemente servicial desde nuestro punto de vista y poco compensada con la actitud que estamos tomando contra el resto de las potencias que precisamos para poder abrir mercados y darle prosperidad a nuestra gente. Porque en 2003, cuando se abrieron los citrus, en ese caso naranja y mandarina, que hasta ese entonces entraban por el canal gris de Hong Kong a China, la comitiva fue de 2 miembros, el subsecretario y el encargado de industria del Ministerio de Ganadería. En el gobierno pasado se viajó varias veces, como también en anteriores y demás, pero cuando, por ejemplo, se habilitó el mondongo y el librillo, que es un producto que nosotros en nuestro país o nuestra industria frigorífica simplemente mandaba para hacer comida para perro, básicamente, en su inmensa mayoría, y permitió $50 millones más de exportaciones, la comitiva fue de 3 personas. Cuando fue el presidente Lacalle fueron prácticamente 30, ahora fuimos con 150. Y yo no critico el hecho de querer emparejar al tipo de diplomacia típica de los asiáticos, en particular de los chinos, de llenar la mesa de gente y demostrar esa habilidad de poder blando con todos los presentes. A mí lo que más me preocupa es esa cuestión de que esto no es una actitud que estamos teniendo en particular con el principal rival de China y por lo tanto nuestro otro foco de interés, que es los Estados Unidos. Me preocupa que en el memorándum, si bien el canciller dijo que se sigue una misma línea, hay una diferencia en 10 años en lo que firmó el doctor Tabaré Vázquez, que indica que respeta el principio de soberanía estatal, ¿no? Y de una sola China. Y esto otro que para mí, señora presidenta, es mucho más preocupante, que dice que cualquier forma de independencia de Taiwán es contraria a dicho principio y por lo tanto Uruguay respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional. O sea, te estoy dando carta libre, podés invadir. Y esto me preocupa muchísimo porque realmente es los trascendidos que existen desde China hace un buen tiempo. Es el cambio en la cúpula militar, es la información que existe de los barcos pesqueros que se ponen en formación para bloqueo. Y nosotros, realmente, como uruguayos, me preocupa que nosotros después tengamos que adherir a eso o no podamos levantar la mano en las Naciones Unidas para condenar ese tipo de ataques. Y eso no solo es inconveniente desde el punto de vista de los valores que creemos, sino que también, como le decía, de lo que entendemos que es nuestra necesidad de jugar con todos, de venderles a todos, de moverse de manera astuta en este escenario global, como lo estamos haciendo con la Unión Europea, con todos los efectos que se mencionaron, como lo podemos hacer con los demás integrantes de los BRICS, por ejemplo, y por supuesto con los Estados Unidos, porque más allá de las apreciaciones que se puedan hacer de un país con un gobierno racista, ¿por qué no? Sí, sin dudas que las actitudes de perseguir inmigrantes y deportarlos lo son. También es racista lo que hace la China comunista con los uigures, un genocidio de hecho. O por ejemplo con el Tíbet. Yo pertenezco a una generación que de chico hablábamos del Dalai Lama, ahora China te lo prohíbe mencionar en todas partes. Eso también forma parte de actitudes de persecución, de racismo, de limpieza étnica. Pero a lo nuestro y en nuestros temas, el comercio. Y ahí es donde quiero insistir, señora presidenta, que me parece que nosotros no podemos o debemos ser
más insistentes en la generación de vínculos con los Estados Unidos. Yo ni siquiera les estoy pidiendo alinearse a la estrategia del presidente Milei en la Argentina, que sin lugar a dudas lo que se ha logrado allí en ingreso de cuota de carne es mucho más significativo para ese país y perjudicial para el nuestro que muchos de los acuerdos que felizmente se han firmado en los recientes días. Yo lo que les pido es que por lo menos se tome la actitud de Gustavo Petro, que no ha puesto freno en ningún momento a criticar a los Estados Unidos y a tantos más. Y sin embargo, el pasado 3 de febrero estuvo sentado en la Casa Blanca. Entonces, en ese sentido, creo que el interés de los uruguayos, así como el INAC firmó un convenio con una universidad en China, con todo lo que eso conlleva, deberíamos impulsar también, volver a firmar un convenio entre la ANI y la Universidad de Jerusalén, más allá de lo que piense el gobierno al respecto de ese país o de ese gobierno. Y eso es lo que yo quería aprovechar en esta instancia para venir a manifestar acá, la necesidad de también ser agresivo en el buen sentido en buscar esas relaciones y buscar esas oportunidades para el Uruguay. Porque si no, de lo contrario, simplemente es una señal que estamos dando ante el mundo de que esas comitivas de 150 personas, de esos homenajes reiterados y visitas preferenciales, nos tienen la cancha totalmente flechada solo a una de estas potencias que compite por la dominación mundial y en detrimento de las oportunidades para los uruguayos de a pie. Muchas gracias.